En esta ocasión, esta tarde, está con nosotros el profesor Miguel Carrera Troyano. Es profesor de Economía de esta casa, de la USAL, y ya cumple las bodas de plata como profesor en la Universidad de Salamanca. Lleva 25 años como profesor, me comentaba ahora hace un momento, aunque su punto de partida es la Universidad Complutense de Madrid. Allí se encuentra su formación, allí inició también su carrera profesional y docente, y de la Universidad Complutense se trasladó aquí a la Universidad de Salamanca, donde, como les decía, va desarrollando desde hace ya un largo tiempo su carrera tanto docente como investigadora. Imparte docencia de Economía de América Latina y Economía Española, y entre sus líneas de investigación y de especialización se encuentra la idea o la línea, la temática del comercio y la financiación internacional. Cuestiones tremendamente interesantes y de tremenda actualidad, que creo que, seguro que deja constancia esta tarde de todo su conocimiento, aunque el tema concreto no sea el que nos trae aquí con nosotros. Forma parte del equipo que ha trabajado en el libro La parte y el todo, el impacto económico de la Universidad de Salamanca, publicado en 2016, y entre su mucha actividad, su dilatada actividad investigadora, docente y también de gestión, me gustaría resaltar el que fue director del Instituto Universitario de Iberoamérica de esta Universidad de Salamanca entre el año 2007 y 2012. Fueron esos años, yo le decía hace un momento, cuando tuvimos ocasión de conocernos, cuando él era director de este instituto, al que sigue perteneciendo y con el que sigue trabajando y colaborando de forma muy estrecha. En la actualidad coordina un máster también tremendamente interesante, el máster de Cooperación al Desarrollo, también en esta universidad. Y esta tarde el título de la conferencia es La situación económica española. Y fíjense qué tema que nos toca tan de cerca a todos nosotros, en un periodo en el que, él nos dirá si estamos saliendo de una crisis económica o, según nos dice, es discutible, ¿verdad?, si estamos en plena crisis, si ya no es plena crisis, si estamos en la recta final de la crisis, o, como aventuran algunos medios de comunicación, si se avecina un nuevo repunte o una nueva crisis económica. Bueno, pues nos dirá el profesor Miguel Carrera Troyano cuáles son las perspectivas, cuál es la situación de la economía en nuestro país en este momento, y desde luego yo quiero agradecer su presencia esta tarde con nosotros. Me estaba diciendo la intensidad de la labor que tiene esta semana, o que ha tenido esta semana, con un grupo que está aquí en Salamanca de la Fundación Botín, me decía ahora mismo. Ha estado con unas sesiones intensas de trabajo tanto el lunes como el martes, y ha hecho un hueco para estar con nosotros esta tarde, con lo cual le agradecemos muchísimo su presencia y le cedemos la palabra porque no quiero yo quitarle tiempo de todas las cuestiones que nos tiene que enseñar. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ahora sí. Bueno, antes de nada, muchas gracias a todo el equipo de la Universidad de la Experiencia y especialmente a Paz por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Tuve la ocasión hace 15 años, 12 años de dar unas clases en la Universidad de la Experiencia. Me encantó la experiencia, valga la redundancia. Y bueno, pues es un reencuentro aquí, así que para mí es una gran oportunidad. Así que la propuesta es hablar de la situación de la economía española, y la idea sería comenzar hablando de lo que ocurrió antes. Es decir, vamos a buscar, o voy a tratar de ofrecer, una visión de conjunto de la evolución de la economía española para contextualizar la situación actual. Y voy a empezar más atrás. Voy a empezar primero cómo y por qué se desarrolló la etapa de crecimiento anterior. Esa va a ser la primera parte. A partir de ahí, ¿cómo llegó la crisis? ¿Por qué llegó la crisis? ¿Y dónde afectó más a la economía? Es decir, ¿qué partes de la economía española se vieron más afectadas? Y a partir de ahí, la salida de la crisis. ¿Cómo fue la salida de la crisis o cómo está siendo la salida de la crisis?
Y la recuperación, ¿hasta dónde hemos llegado? Es decir, ¿qué partes de la economía ya están recuperadas, qué partes de la economía siguen con problemas? Y esto nos tiene que servir para contextualizar al final en qué situación estamos, ¿no? Y esto es lo que les quiero contar. Entonces, prometo hacerlo en 50 minutos, algo más, y luego tener un turno, o sea, un rato largo para hacer preguntas con ustedes. Entonces, vamos a comenzar con la parte del crecimiento, es decir, vamos a recordar esa etapa en la que España estuvo creciendo de una manera más fuerte que otros países de Europa. Y ustedes sí tienen memoria de eso. En la universidad, en la Facultad de Economía, en la Facultad de Derecho, me ocurre con alumnos que les hablas de la etapa de crecimiento anterior y no saben de qué les estás hablando, porque no eran personas, digamos, con una conciencia de qué era lo que estaba pasando, ¿no? Eran muy jóvenes, ¿no? Pero ustedes sí. Entonces, vamos a empezar recordando la entrada de España en el euro, ¿no? Hubo unos cambios, ¿no?, en la economía española. Digamos que España, para poder entrar en el euro, antes entró en el sistema monetario europeo, después entró en el euro y para eso tuvo que cumplir una serie de criterios, ¿no? Tuvo que comprometerse a controlar el déficit público, tuvo que comprometerse a tener una inflación, digamos, controlada. Y España consigue formar parte del euro desde el principio, ¿no? Desde el año 99 que se crea, aunque empieza a circular en 2002. ¿Qué efectos tuvo el euro, ¿no? Entonces, hay unos efectos que son muy positivos, que podemos decir que son beneficios. ¿Qué traía el euro? Pues daos cuenta que el euro venía apoyado por Alemania, por países del centro de Europa que tenían una estabilidad macroeconómica muy fuerte, y el euro lo que consigue es ofrecer a la zona euro un nivel de inflación relativamente bajo, un equilibrio macroeconómico, digamos, importante y una bajada de los tipos de interés. Es decir, eso va a ser fundamental para España, ¿no? Una inflación más baja y una bajada del tipo de interés. Y además va a caer la prima de riesgo. Es decir, la prima de riesgo lo que nos explica es cuánto más tiene que pagar el gobierno español o las empresas españolas por obtener financiación internacional que Alemania, porque Alemania se considera que es un país muy seguro. Entonces, si quieres financiarte fuera, tienes que compensar esa diferencia de riesgo. Pues el euro permitió que España se financiara de una manera muy barata. Nunca hubo tanto crédito tan barato y tanto acceso al crédito. Esa es la parte positiva, ¿vale? La parte negativa, que también existía, era que España perdía instrumentos de política económica, instrumentos que había tenido y que los perdió. Es como muchas veces esta participación en la Unión Europea lo que supone es una cesión de soberanía. Hay cosas que los gobiernos españoles no pueden hacer, aunque quieran, porque son competencias cedidas a Europa. Entonces, ¿qué hemos cedido en el euro? Pues hemos cedido la capacidad de emitir dinero y la capacidad de fijar el tipo de interés. Eso lo hace ahora el Banco Central Europeo. Y hemos perdido también el tipo de cambio. Ya no existe la peseta y esto es muy importante porque en otras crisis, España, siempre que llegaba una crisis, se devaluaba la peseta, recuperaba competitividad, eso le permitía exportar más y las recuperaciones eran relativamente más rápidas, ¿no? Entonces, perdimos algunos instrumentos muy importantes. ¿Cuándo puede ser grave o cuándo puede ser relevante esta pérdida de instrumentos? Pues dice la teoría que esto es relevante si puede haber choques asimétricos. Y esto lo que significa es que es relevante si un país puede tener un problema que no sea compartido por los países del conjunto de esa región. Es decir, que España, por ejemplo, tenga una crisis, o Grecia, y que no la tenga ni Alemania, ni Holanda, ni la tenga Francia, ni la tenga Dinamarca y otros países del euro. Ese es el riesgo, ¿no? Y entonces la cuestión es que el diseño del euro, pero quizá este sería otro tema, pues parece hoy cuando lo vemos decimos no estaba muy bien hecho porque no tenía en cuenta estos problemas posibles, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurrió?
Pues que la evolución de las economías de la zona euro no fue similar, no fue igual, sino que hubo algunas economías que crecieron más. España creció más, lo vamos a ver, y tuvo algo más de inflación. Mientras que Alemania y otros países del norte de Europa crecieron menos que España y tuvieron menos inflación, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué esto es muy importante, ¿no? Es cierto, ¿no?, que el Banco Central Europeo, ¿no?, que es el organismo que se ocupa de ejecutar la política monetaria, consiguió una inflación relativamente baja en la media de la zona y unos tipos de interés muy bajos. España nunca había tenido unos tipos de interés tan bajos. Es decir, una inflación baja, relativamente baja en toda Europa y unos tipos de interés muy bajos. Y fijaos, ¿qué significa el tipo de interés en economía? ¿Qué significa esa variable? Es una variable básica, porque es la variable que da un mensaje sobre las decisiones de ahorro, consumo e inversión. Un tipo de interés alto, el mensaje que está dando es ahorra, no gastes, espera, ¿vale? Y en cambio un tipo de interés bajo, el mensaje que está dando es consume, gasta, invierte y no ahorres, ¿no? Y entonces lo que estamos diciendo es que España tenía un tipo de interés muy bajo. Y además, lo que es relevante no es solo el tipo de interés, sino el tipo de interés real. Es decir, le restamos al tipo de interés la inflación, porque como el dinero va perdiendo valor, lo que nos interesa es el tipo de interés real. Y el tipo de interés real en España va a ser muy distinto del alemán. Cuando le restamos al tipo de interés, que ya era bajo del Banco Central Europeo, la inflación española, lo que nos queda es un tipo de interés que vamos a ver después, que es casi cero. Es decir, el mensaje en España era muy claro: gasta, consume, invierte, no ahorres, ¿no? Y España, sabemos hoy, hubiera necesitado un tipo de interés más alto para no entrar en la burbuja. Ahora vamos a ir a la burbuja, ¿no? Pero el Banco Central Europeo hacía un tipo de interés para el conjunto de la zona euro, que era bueno para Alemania, que era bueno para Holanda, que era bueno para otros países del norte, pero no tan bueno para España, ¿vale? Entonces, este gráfico lo que nos muestra es el tipo de interés real. Y yo estoy tratando, el puntito lo que estoy tratando de que veáis es esto: es entre el año 2002 y el año 2008, el tipo de interés de España, que es esta línea roja, era casi cero, ¿vale? Y era mucho más alto, o bastante más alto el alemán. Entonces, esa diferencia de tipo de interés real cero para España, insisto, el mensaje que estaba dando a la gente era: gasta ya, compra, no ahorres, invierte, ¿vale? Y todo esto se va a reflejar muy claramente en el crecimiento del Producto Interior Bruto. España va a ser el país de Europa, uno de los países de Europa que más crezca, y un país que además en esa época está convergiendo con los países ricos de la zona euro. Es decir, España crece más deprisa. Aquí lo que tenéis es la línea negra es España, el crecimiento de España, la verde es Alemania. Lo que podéis ver del 98 a 2008, España crece casi 10 puntos más que Alemania, ¿vale? Por tanto, España está creciendo más rápido. Son años que recordamos como años muy buenos, ¿no? Y además está ocurriendo algo muy importante en España, y es que está creciendo el empleo de una manera muy fuerte. Entre el año 95 y el año 2007 vamos a pasar de 12,5 millones de empleos a 20,7 millones de empleos. España crea 8 millones de puestos de trabajo, que es un tercio de todo el empleo que se creó en la zona, en el área del euro. Y son esos años en los que vinieron 5 millones de personas a España. Yo cuando empecé a enseñar economía española explicaba que España tenía 39 millones de habitantes y ahora somos 46. Y esa diferencia está en estos años. España absorbe en estos años 5 millones de inmigrantes, ¿vale? Es ese milagro de creación de empleo, ¿no?, de ofrecer oportunidades que permite la llegada de muchos inmigrantes a España, ¿no?, y una subida muy fuerte de la población. Esta es la parte positiva, ¿vale? Ahora,
la parte negativa, ¿qué ocurre, no? ¿Qué ocurrió en estos años? Pues lo que ocurrió es que España estaba perdiendo competitividad, ¿no? En estos años de crecimiento, ¿qué sucede? Pues que esa inflación, que es mayor en España, está haciendo que los productos españoles se encarezcan. Porque aquí las variables relevantes es cuánto crecen los salarios, cuánto crece el coste de la mano de obra y cuánto crece la productividad, es decir, el valor añadido por trabajador. Y lo que ocurrió es que en otros países la productividad creció más. Por ejemplo, en Alemania los salarios crecieron tanto como la productividad, mientras que en España los salarios crecieron mucho más que la productividad. ¿Vale? Y eso está significando que se estaban, digamos, encareciendo los productos españoles. De cara al exterior, aquí lo que tenéis en este gráfico es la línea naranja es la de España, la línea gris de abajo es la de Alemania. Lo que podéis ver entre el año 2000 y el año 2010, que es o 2009 de la crisis, los costes, ¿no? Tenéis aquí coste laboral unitario, que es el cociente entre costes salariales y productividad. Creció mucho en España, pero en cambio creció muy poco en Alemania. ¿Qué significa? Que el coste de la mano de obra se estaba encareciendo en España. Y esto lo que significa, y esto se añade a que el euro es una moneda muy fuerte. Es decir, que va a ser una moneda muy valorada desde 2002 cuando se crea. Y entonces esa moneda fuerte va a significar que todo lo que se produce fuera resulta barato y que las cosas que se hacen dentro de España parecen más caras. Y eran unos años en los que muchos españoles viajábamos por el mundo, ibas a cualquier país y te encontrabas un montón de españoles. Porque los españoles estaban viajando porque percibían que hacer turismo fuera era relativamente barato, ¿no? Eso estaba hablando de una pérdida de competitividad. Porque los extranjeros encontraban lo mismo, que España era relativamente cara en relación a otras partes, ¿no? Entonces, ¿cómo se acaba expresando esto? Pues España acaba teniendo un problema en la balanza por cuenta corriente. Esta balanza por cuenta corriente recoge el conjunto de intercambios de España con el resto del mundo. Y entonces, ¿qué nos dice el saldo por cuenta corriente? Pues nos dice si un país tiene capacidad o necesidad de financiación. Y lo que va a ocurrir para España, los datos, lo que nos dicen es que España en esta época, fijaos aquí abajo, en torno al 2008, llega a tener una necesidad de financiación de casi el 10%. Es decir, a veces se dice la frase, estuvimos viviendo por encima de nuestras posibilidades. ¿Qué significa eso? Significa que para vivir de la manera que vivíamos nos tenían que prestar dinero, y nos tenían que prestar mucho dinero en todos esos años. Y aquí tenéis una línea, a ver si la encuentro aquí, esta línea, que es la línea del 4%. Y lo que había pasado otras veces en España es que cuando la balanza por cuenta corriente, cuando esa necesidad de financiación crecía, la moneda se devaluaba, acababa devaluándose, porque era tanta la necesidad, tanto la necesidad de préstamos que teníamos, que al final el mercado no nos quería prestar y teníamos que acabar devaluando la moneda y así recuperábamos competitividad. Eso pasó en el 67, pasó en los años 70, es probable que ustedes se acuerden de devaluaciones. La moneda se devaluaba en los 60, en los 70, en los 80, en los 90. La peseta iba perdiendo valor, pero era una buena manera de recuperar competitividad. A partir de esta línea, España en el euro, ya primero llegamos al 4% y no pasó nada. El mercado siguió confiando en España, nos siguieron prestando dinero y seguimos cada vez gastando más y más y más y pidiendo más y más dinero prestado, hasta la crisis. Entonces, ¿qué tenemos por un lado? Esto es lo que he contado, ¿no? Con el euro la devaluación ya no es posible y en el caso español el proceso de endeudamiento va a seguir hasta el año 2008, hasta la crisis. ¿Qué tenemos? Una economía que se está endeudando, ¿vale? Hacia el exterior. Una economía que está pidiendo mucho dinero prestado al exterior. Y fijaos, ¿quiénes pedían dinero prestado? O sea, ¿quiénes se endeudaron? Pues todos, ¿no? Todos
las familias, ¿no? Era una época en la que la gente se endeudaba pedía hipotecas, ¿no? Para comprar pisos, ¿no? Y los bancos, porque se endeudaban para prestar dinero a las familias, pero también para prestar dinero a las empresas y prestar dinero a los promotores inmobiliarios, que luego veremos cómo eso va a ser muy problemático. Y las empresas también se endeudan, ¿no? Para crecer, para ampliar, para hacerse más grandes. Entonces tenemos un proceso muy fuerte de endeudamiento, que es la parte, digamos, negativa de esa otra parte positiva que hemos visto, de ese crecimiento enorme del empleo. España se sigue endeudando y los mercados, lo que va a ocurrir es que van a considerar que la prima de riesgo es cero. Fijaos, en este gráfico mide o presenta qué diferencia percibía el mercado del riesgo de España respecto a Alemania. Y era cero. Desde el comienzo del euro hasta la crisis, los mercados pensaban que no había riesgo en prestarle a España. Y eso se va a traducir en un enorme endeudamiento, en unas condiciones muy ventajosas. Con tipos de interés muy bajos, insisto, ese tipo de interés tan bajo da un mensaje muy claro. Gasta, invierte, consume. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, bueno, pues había unos elementos de riesgo, pero la situación se mantenía siempre y cuando nos prestaran dinero, y mucho dinero. ¿Vale? Entonces, y ese préstamo del exterior se manifiesta también dentro. Es decir, aquí tenéis, antes de la crisis, desde el 96 hasta la crisis, tenéis cuánto crecía el PIB, que es esta línea, en términos nominales, iba creciendo entre el 5, el 8, el 9, pero esto es lo que nos dice cuánto crecía el crédito. Y el crédito ya venía creciendo muy deprisa, pero los últimos años antes de la crisis está creciendo entre el 25 y el 30%. ¿Qué significa eso? Que nos estábamos endeudando todos, que las familias, que las empresas, que los bancos, todos nos estábamos endeudando. Es decir, los bancos también se endeudaban para prestar. ¿Vale? Entonces, un proceso de endeudamiento muy fuerte de muchos agentes económicos. Y un gran problema o una parte muy relevante de toda esta deuda va a ir al mercado inmobiliario, va a ir a la construcción. Y son las cajas de ahorro las que van a tener una necesidad muy grande de crecer. Va a haber un cambio legislativo que les permite salir de sus zonas. Las cajas eran regionales y en esta época se van a hacer nacionales. Entonces, ¿qué ocurre? Las cajas están creciendo muy deprisa y la parte más fácil para crecer es este negocio inmobiliario. Entonces, hasta el 70% de su negocio va a estar en todo el entorno de promoción, hipoteca, crédito a la construcción. Y el sistema financiero va a tener un riesgo muy importante. Insisto, sobre todo las cajas de ahorro. ¿Qué está pasando en el mercado inmobiliario? ¿Por qué hace falta tanto dinero? ¿No? Pues va a haber una demanda muy fuerte, ¿no? Va a haber una demanda inmobiliaria muy fuerte. Y lo que vamos a ver es que esos bajos tipos de interés de los que estamos hablando, pues van a facilitar la compra de pisos con hipotecas. Y además hay un cambio, porque ese entorno de estabilidad permite que los créditos se den en plazos mucho más largos. Hace 30 años pedías un crédito y te lo daban por 15 años, ¿no? Eran plazos más cortos. Y ahora de repente los créditos son de 25, de 30, de 35. El límite que te ponen es que no cumplas 75, ¿no? Cuando acabe el crédito. Ese es un límite muy habitual. Pero los plazos que te pueden dar son larguísimos, ¿no? Entonces, se genera una demanda que una parte de la demanda era real. Era gente que necesitaba una vivienda. Extranjeros, ¿no? Que compraban viviendas para veranear. Hasta 200.000 viviendas se vendían, sobre todo en las zonas costeras, a extranjeros. Cada año, extranjeros que quieren tener pues, su casa en Levante, en la Costa Brava, en Andalucía, en Almería, ¿no? Entonces, extranjeros, inmigrantes. Recordemos que llegaron 5 millones de personas que tienen que vivir en algún sitio.
Y entonces toda la parte baja del mercado inmobiliario va a tener una demanda muy fuerte de esas personas que llegan y están buscando un sitio donde vivir. Y además, fijaos que hay cambios sociológicos muy importantes en España. Es decir, esos cambios, ¿no?, se manifiestan en que hay más personas que deciden no casarse, se quedan solteras, hay muchas personas que se divorcian y luego hay una esperanza de vida mucho mayor y personas que se quedan viudas. Y entonces hay más hogares que es una persona. Y además en los hogares que son las familias completas, pues ahí lo que ocurre es que también tienen menos hijos. Entonces, para la misma población, si tenemos más solteros, más divorciados, más viudos y familias con menos hijos, hacen falta muchas más casas. ¿Sí se entiende? Entonces hay una demanda que es real. Y además, con ese crecimiento del empleo, muchos jóvenes acceden al mercado de trabajo y están en condiciones de, pues algunos de casarse, de desarrollar sus familias, ¿no? Muchos jóvenes se independizan. Toda esta parte de la demanda es real, ¿vale? Y era muy fuerte. Pero había una parte de la demanda también que era una demanda especulativa. ¿Qué decimos? ¿Qué es una demanda especulativa? Personas, empresas que no compraban para vivir en las casas, sino que compraban a veces sobre plano y compraban especulando con que iban a subir los precios y ganar dinero, ¿no? Y luego vender con ese precio más alto, a veces sin haber llegado ni a tener el piso en las manos, simplemente haberlo comprado en los planos, ¿no? Entonces había una parte de una demanda real y una parte de una demanda especulativa. ¿Qué ocurre con los precios de la vivienda? Se disparan, la vivienda se triplica, ¿vale? El coste de la vivienda se triplica, ¿no? Y las subidas van a llegar a un punto al final del periodo en el que ya ni con créditos largos, ni con tipos de interés bajos, ni con ninguna manera se puede comprar un piso. Y lo que va a ocurrir a la vez es que la oferta inmobiliaria le cuesta reaccionar. Es decir, cuando crece la demanda, pues para hacer pisos, pues hay que pensarlo, hay que hacer planos, hay que conseguir permisos, hay que hacer toda la obra. Es decir, que la oferta va con retraso respecto a la demanda. Pero una vez que la demanda era así tan fuerte, la oferta se dispara. Y España empieza a crecer el sector inmobiliario de una manera muy fuerte, llega a tenerlo, vamos a ver después, 2.700.000 personas trabajando en la construcción y hay años en los que España va a hacer 800.000 viviendas, que son las mismas que hacen juntos en cada año Francia, Alemania e Italia juntas. Es decir, hay años en los que España hay una locura de construcción, ¿vale? Eso es lo que había antes de la crisis, ¿vale? Entonces, era una burbuja, decimos que eso era una burbuja, porque era algo que era insostenible, ¿no? Vale, ¿cómo estalla la burbuja, no? Y la burbuja va a estallar, pues, primero la crisis va a tener que ver con lo financiero, ¿no? Casi todas las crisis en la economía, y son absolutamente normales en la economía, es algo recurrente, es algo que se repite. Las crisis tienen que ver con exceso de endeudamiento, que es justo lo que os estaba contando que había tenido España. Y el estallido de la crisis viene de muy lejos y viene de un sitio, viene de Estados Unidos. Y viene precisamente también del mercado inmobiliario, de unas hipotecas que se llaman hipotecas basura o hipotecas subprime, ¿no? Y estas son unas hipotecas que se dan a personas que tienen empleos muy inestables, que tienen bajos recursos y que por tanto tienen mucho riesgo, porque es decir, hay un riesgo de que no sean capaces de pagar sus hipotecas y por eso son hipotecas que tienen tipos de interés más altos, ¿vale? Y los bancos les interesa dar estas hipotecas para tener rentabilidad. Pero además van a hacer otra cosa los bancos, que es mezclar esas hipotecas, ese instrumento financiero que tiene más rentabilidad, con otros instrumentos financieros que tienen menos. Y lo van a mezclar y van a vender esos paquetes a clientes. Es decir, van a hacer unos instrumentos financieros muy complicados, ¿no? Y cuando las personas, con la llegada de una crisis, las personas, estas que hemos dicho de las hipotecas, no paguen sus hipotecas, vamos a encontrar que esos instrumentos financieros complicados, el mercado no los quiere nadie. Nadie quiere tener un instrumento financiero, aunque solo sea una parte de eso lo que esté afectada. Nadie quiere nada de eso. Y lo que va a hacer es que caiga un banco, Lehman Brothers,
cae un banco. Y a partir de ese banco, los otros bancos entran en pánico y dicen, ha caído un banco, no sabemos cuál es el siguiente que va a caer, no sabemos quién está afectado por estas hipotecas basura y por esos instrumentos financieros complejos, y entonces los bancos dejan de prestarse entre ellos, ¿vale? Dejan de prestarse entre ellos. Entonces, de tener mucha financiación, nos vamos a encontrar a que de repente el mercado financiero sea un mercado que se queda congelado. Y hemos dicho que hay países, yo he hablado de España, pero también otros países del sur de Europa, Grecia, Portugal, van a tener muchas deudas, sus empresas, sus bancos, familias, algunos gobiernos van a depender mucho de la refinanciación de los créditos. Y en el momento en el que no haya crédito, porque los bancos no se prestan unos a otros, pues va a haber problemas. Y además los mercados van a empezar a percibir diferencias, van a empezar a darse cuenta de que no, Alemania no tiene problemas porque no está tan endeudada, pero Grecia sí, pero Portugal sí, pero España sí, ¿vale? Y entonces va a aumentar mucho la prima de riesgo, que en España no sabíamos lo que era. Y de repente, pues nos fuimos enterando que existía eso de la prima de riesgo, ¿vale? Entonces, ¿qué se va a producir? Lo que llamamos una espiral contractiva, ¿no? Espiral porque es como un razonamiento circular donde unas partes de este razonamiento afectan a las otras. Entonces, lo primero que se va a detener, ¿no?, es el crédito, ¿no? Ese crédito que necesitamos para mantener ese mercado inmobiliario tan fuerte. Y en el momento que falle el crédito va a caer la demanda. Pero si cae la demanda, si no está tan claro cuál es el futuro, va a caer la inversión. Y si cae la demanda va a haber despidos y eso refuerza la caída de la demanda. En el momento que se deja de invertir y hay personas que se despiden, son personas que no pueden gastar y hace que caiga la demanda. Y los bancos, de repente, si hay gente que se queda sin trabajo, gente que deja de pagar sus préstamos, empresas que cierran y no pagan sus préstamos, tienen morosos, tienen impagados, cierran más el crédito todavía y cae la demanda. Y luego al final va a llegar el Estado porque recauda, pero recauda menos porque hay menos demanda, recauda menos por el IVA, recauda menos por el IRPF y recauda menos de cotizaciones sociales. Entonces el Estado va a llegar un momento, lo vamos a ver después, que recorta el gasto público, recorta el empleo público, cae la demanda y ahí hemos estado atrapados, ¿vale? En esa espiral contractiva o recesiva. Y esta, digamos, sería la imagen de la crisis, ¿no? Aquí tenéis los datos, las barras naranjas son las tasas anuales de crecimiento. Entre el año 2001 o 2008 la economía española crecía bastante rápido, en torno al 3-4%. Llega la crisis, 2009 una caída muy fuerte, ¿no? Nos recuperamos, ¿no? Eran los brotes verdes estos que veía Zapatero, ¿no? Y están ahí, ¿no? Perdón, los brotes verdes son estos son los brotes verdes, ¿no? Pero luego llegó otra crisis más fuerte, ¿no? No fue una recuperación, sino que hubo una recaída, ¿no? Y estuvimos unos años ahí con esa recaída y nos ha costado mucho, ¿no?, recuperarnos. Ahora llevamos ya 5 años creciendo, prácticamente, ¿vale? Entonces, lo más importante de la crisis, yo creo que lo más relevante, ¿no?, es que se perdieron 3,7 millones de puestos de trabajo. Es decir, llegamos en lo más alto a tener 20.700.000 personas trabajando en España, en la parte más baja llegamos a 17 millones de personas. Es decir, hubo una caída fortísima, 3,7 millones de puestos de trabajo, ¿vale? El peor año fue, en principio fue ese, el 2009, fue la caída más fuerte, ¿no? Y acordaos esos brotes verdes, ¿no?, que nos decía Zapatero, ¿no? Ya era todo ese debate, ¿no? Rajoy decía, hay una crisis muy fuerte, Zapatero no es tan grande, esto se pasa, ¿no? Ahí estaban, ¿no?, los políticos. Y lo que ocurrió es que hubo una recaída en Europa, es decir, la recaída nos vino por Europa. Es decir, aquí lo que tenéis es España está en rojo, Europa está en gris, la Unión Económica y Monetaria o la Unión Europea. Entonces, ¿qué sabemos? La caída fue más fuerte en Europa, se recuperan,
pero España, digamos que vuelve a caer. Y le afecta mucho esa caída que va a tener mucho que ver con Grecia, que va a tener mucho que ver con Portugal. Esa recaída en Europa va a ser más fuerte en España. En general, siempre que Europa tiene una crisis, España tiene una crisis más fuerte. Siempre que Europa crece, España crece más fuerte que Europa. O sea, siempre seguimos el ciclo de Europa más marcado. Y entonces lo que hicimos fue lo mismo de siempre. Europa tuvo una recaída, nosotros tuvimos una recaída mucho más fuerte y bastante larga, ¿no? Y luego cuando empezamos a crecer, crecimos más rápido que Europa y así hemos estado y seguimos creciendo más rápido que Europa, ¿no? Entonces, una recaída, insisto, la recaída estaba asociada a los países del sur de Europa, en particular a Grecia, ¿no? Y en Europa se ponen en marcha mecanismos de rescate y es cuando se crea esto de la troika, ¿no? ¿Qué es la troika? Pues es un conjunto de instituciones, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea. Y es un conjunto, la troika, que presta dinero, pero lo presta de manera condicionada. El caso de Grecia es más evidente. Le presta dinero a Grecia para salir de la crisis siempre y cuando Grecia haga las políticas que la troika considera que debe hacer para salir de la crisis y para devolver su crédito, ¿no? Y es muy exigente, ¿no? Son muy exigentes, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues España, mientras Grecia está siendo rescatada, Portugal está siendo rescatado, ¿no?, por la troika, España se junta con una situación muy complicada, un fuerte endeudamiento de familias, de empresas, de los más altos del mundo. Sale en el The Economist España como uno de los países más endeudados del mundo. Y, por ejemplo, las familias era 85% del PIB el endeudamiento, sumaba las deudas de todas las familias, sumaba tanto como eso, pero las empresas no financieras sumaban el 137%, es decir, un nivel de deuda muy, muy fuerte, ¿no? Y con la crisis lo que comienza es un periodo de reducción de deuda, es decir, ¿qué tienen que hacer las familias o qué tienen que hacer las empresas? Pues las familias, en vez de irse de vacaciones, en vez de cambiar de coche, en vez de arreglar cosas, lo que tiene que hacer es pagar la hipoteca. Primero se paga la hipoteca y luego ya vemos, ¿no? Porque además en España las hipotecas son diferentes a otros países. Aquí, como pierdas el piso, pierdes el piso, pero sigues con la deuda. El piso se subasta, de lo que saquen lo restan de tu deuda y sigues con la deuda, te quedas sin el piso y con la deuda. Entonces, es absolutamente imprescindible en España pagar la hipoteca. Entonces, ¿qué vamos a hacer los españoles? Pues dedicar el dinero a reducir nuestras deudas. Y eso va a disminuir el consumo, porque si tienes menos dinero, pues, y además con mucha incertidumbre, pues la gente lo que hace es reducir su consumo, su gasto, su inversión. La crisis, lo hemos dicho, española es más fuerte que la europea. El grado de endeudamiento de los agentes económicos en España es superior, mayor es la caída de nuestro PIB y mayor va a ser también los niveles de desempleo. Llegamos a alcanzar 6 millones de desempleados, va a ser el dato máximo y eso va a significar el 26% de la población activa. Por tanto, un nivel de paro alto, de los más altos de Europa. Solo Grecia va a tener una tasa de paro más alta que España. Y a esos 6 millones llegamos porque perdemos 3,7 millones de puestos de trabajo. Además, lo hemos dicho, lo retomo ahora, esa pérdida de instrumentos de política económica de la que os he hablado, hizo muy difícil luchar contra la crisis porque perdimos capacidad para devaluar el tipo de cambio. El tipo de cambio del euro lo decide la oferta y la demanda. España no tiene nada que decir en eso. Y insisto, una devaluación hubiera hecho mucho más fácil salir de la crisis, pero eso no era una posibilidad. No podía haber devaluación. ¿Dónde está el epicentro de la crisis? ¿No? Ya lo vamos señalando, la construcción, ¿no? Entre el año 2000 y el año 2009, cada año se van a hacer 550.000 viviendas en España. También, por supuesto, oficinas, infraestructuras y el AVE y las autopistas y tantas cosas, ¿no?, que hemos hecho, tantas cosas buenas que hemos hecho. Algún aeropuerto de esos que no se usan, que sobran, pero hemos hecho muchas cosas, ¿no? Y en cambio, cuando llegue 2010,
entre 2010 y 2015 apenas se terminan 75.000 viviendas cada año, ¿no? Y se destruyen 1.700.000 puestos de trabajo en la construcción. Llegó a haber 2.700.000, se queda en 1 millón apenas. Y el valor añadido del sector, la renta que está generando la construcción, cae casi el 50%, a la mitad. Ese es el epicentro de la crisis para España. Después de la burbuja, lo que llega es, explota la burbuja y el sector de la construcción se viene abajo. Y hay daños colaterales. El sector de la construcción se va a llevar por delante a una parte del sector bancario. Es decir, España había padecido una de las burbujas inmobiliarias más grandes del mundo, una de las subidas de precios más fuertes que había habido en el mundo, y el sector financiero no se vio afectado primero tanto por la crisis de Estados Unidos, es decir, no cayó ningún banco español por la crisis de Estados Unidos, pero sí cayeron por la construcción, porque había habido mucha imprudencia en la concesión de créditos. Eran los años, no sé si a alguno le tocó, de ir al banco y te decía, ¿y por qué no cambias de coche, ¿no? Cuando ibas a pedir una hipoteca? ¿Y por qué no compras los muebles también? O sea, ¿por qué no te endeudas un poco más? Era lo que te decían, por lo menos en mi banco. ¿Por qué no aprovechas? Es que fíjate lo bajos que están los tipos de interés, ¿no? Entonces, hubo mucha imprudencia en la concesión de créditos, ¿no? Sobre todo en las cajas de ahorro, y fijaos que el sector financiero es uno de los más afectados, ¿no? Las familias se ven afectadas por el desempleo, no pueden pagar los préstamos, empiezan los desahucios, ¿no? Que además son muy dramáticos en España por lo que os decía antes, porque pierdes la casa, pero es que te puedes quedar con la deuda. En otros países, en Estados Unidos, tú pierdes la casa y te quedas sin deuda, pero en España no, pierdes la casa y te puedes quedar con la deuda. Y cae mucho la demanda de vivienda, lo hemos dicho, y muchos promotores inmobiliarios que se habían endeudado para hacer casas, porque decían, bueno, hay mucha demanda, hay que hacer casas, pues no van a poder pagar sus créditos, porque hay muchas casas que se quedan sin terminar. Todavía se ven, ¿no? En muchos sitios, ¿no? Casas sin terminar, ¿no? Esqueletos, ¿no? De la crisis, ¿no? Entonces, y todos esos préstamos que se dieron a promotores para comprar terrenos, para urbanizar, para construir casas que no se terminaron, casi todos esos créditos van a ser impagados. Y además las entidades se ven su situación más complicada porque no encuentran financiación exterior, ¿no? No encuentran otros bancos que les presten. Y ahí para el sector financiero va a ser clave la actuación del Banco Central Europeo, que ha inyectado enormes cantidades de dinero al sistema bancario europeo. Por su propio estatuto, no puede prestar dinero directamente a los gobiernos, pero sí puede prestar dinero a los bancos, que a su vez se lo han prestado a los gobiernos, ¿no? Y daos cuenta que el sistema bancario español, de toda la banca europea, es el que más dinero le ha pedido al Banco Central Europeo. Es decir, que estamos en una situación bastante, por lo menos muchos bancos, muy desesperada, ¿no? Muy desesperada, sobre todo muchas cajas, ¿no? Y muchas cajas han quebrado, ¿no? En el año 2012 el gobierno tiene que acudir al Fondo Europeo de Financiación, pide una línea de crédito para ayudar a los bancos, 100.000 millones de euros le pide, y se lo pide porque nadie se lo quiere prestar, porque el gobierno se lo tiene que pedir al Banco Central Europeo, porque los bancos no se lo van a prestar. Y la Troika le da dinero para ese rescate bancario e impone condiciones de política económica. Todavía estamos con condiciones de política económica y parte de las reformas tienen que ver con eso que nos dijo la Troika. Y las cajas de ahorro sufren un proceso de reestructuración, primero se juntan entre ellas, muchas desaparecen, ¿no? La Caja de Ahorros de Salamanca, ¿no? que llegó a ser con la de Soria, Caja Duero, y llegó a estar por media España, y después se juntó con la Caja España y hoy está como escondida, ¿no? Detrás de Unicaja, ¿no? Y ya no es una caja de ahorros, es un banco, y ya no hay obra social, sino que hay otra cosa, ¿no? Todo eso es algo que se ha llevado por delante la crisis, ¿no? Todo esa parte, ¿no? Que no era el sector con ánimo de lucro y que ahora ya, digamos, no existe como existía. Y por dar algunos datos del nivel de la crisis que ha tenido el sistema financiero, fijaos
el número, las sucursales, que las tenemos en este eje. Pues a la altura del año 85 había como 32.000 sucursales y acabó habiendo cerca de 46.000. Entonces se abrían sucursales, ¿no? Yo recuerdo enfrente de mi casa estaba Caja España, se abrió la Caja de Extremadura, estaba Caja Duero, tenía el Banco Popular, tenía el BBVA, ¿no? Ahora ya solo queda el BBVA y el Banco Popular, y el Banco Popular ya no es el Banco Popular, sino que es el Banco Santander. Y todas las cajas se han ido de allí, ¿no? Entonces, ¿qué se han destruido? Pues cerca de, estaríamos hablando, pues cerca de más de 20.000 sucursales y se han destruido más de 70.000 empleos en el sector financiero. Por tanto, un sector con una crisis muy importante, ¿no? Y bueno, habéis oído hablar, se crea un banco malo que se queda con los activos tóxicos de los bancos para que los bancos no entren directamente en quiebra, ¿no? La manera de sostenerlos, ¿no? Pero los bancos van a mantener niveles altos de morosidad, a veces un poco oculta. Y fijaos el caso del Popular, lo estaba comentando antes, ¿no? El Banco Popular ha aguantado unos años y al final han tenido que admitir que estaba quebrado. Y estaba quebrado por los problemas del sector de la construcción, por los problemas del sector inmobiliario. Y lo ha estado de alguna manera ocultando, pero al final se ha revelado que el banco era insolvente y lo han acabado vendiendo por €1. Eso es todo lo que valía el Banco Popular con todos los edificios que tiene, valía €1, ¿no? Porque eran más grandes las deudas que tenía que el patrimonio que tenía, ¿no? Daños colaterales, el Estado, el Gobierno. ¿Qué ha pasado? Pues que el Gobierno había sido relativamente prudente. Aquí tenéis un dato, de España respecto a los países de la Unión Económica y Monetaria. Y lo que veis aquí es el déficit público. Y España, en los años más intensos de crecimiento, fijaos que el Gobierno era más prudente que otros países de la zona euro. El Gobierno no era el que más se estaba endeudando. O sea, la culpa del endeudamiento no era del Gobierno, era la parte más prudente de todos, pero no era suficientemente prudente. No era suficientemente prudente. Y cuando llegó la crisis, lo que ocurre con los gobiernos es que, por una parte, desaparecen ingresos porque pues hay más desempleo, hay menos consumo, entonces hay menos IVA, hay menos IRPF, hay menos cotizaciones sociales y se te disparan los gastos. Y se te disparan los gastos, por ejemplo, el seguro de desempleo y luego toda una serie de gastos de pensiones, de sanidad, de educación que siguen estando ahí, que no acaban de un día para otro. Entonces, ¿qué ocurrió con España? Que se disparó, el déficit público. Se dispara el déficit público que llega a valores en torno al 10% del PIB y está muchos años el 9, el 10, el 11, el 12 en niveles altísimos, ¿no? Niveles altísimos. Daos cuenta que ahora estamos en -3 y Europa nos está pidiendo que lleguemos a -1,8 y que lleguemos prácticamente a 0. Pues aquí estuvimos 4 años en -10. Es decir, que el gobierno español tenía que encontrar a alguien que le prestara 10 puntos del PIB, que es mucho dinero cada año, ¿no? Entonces, lo que es interesante es que los primeros años el sector público español va a tener una actuación más keynesiana. ¿Qué significa esto de más keynesiana? Significa que el gobierno va a tratar de impulsar la demanda, ¿no? Haciendo gasto, ¿no? Y eso es, ¿os acordáis de una cosa que se llamó, el Plan E, ¿no? Que el gobierno pues daba dinero y los ayuntamientos cambiaban farolas o ponían aceras y hacían polideportivos o gastaban dinero, ¿no? Y eso es muy keynesiano. Hay que gastar dinero, ¿no? Poner a la gente a trabajar, aunque sea abrir zanjas y cerrar las zanjas. Eso es keynesianismo, ¿no? Entonces, empieza con un endeudamiento relativamente bajo y lo que decía, el primer momento el gobierno va a ser más keynesiano. Y eso se ve en esta gráfica, fijaos, la línea azul es el gasto del gobierno y la línea negra es el PIB. Aquí llega la crisis y la economía está en crisis, pero el gobierno sigue gastando bastante, ¿no? Y entonces esta es la parte más keynesiana. Es decir, el gobierno está actuando, ¿no?, para hacer menor la crisis, ¿no? La actuación en Gran Bretaña, en Estados Unidos, del gobierno fue bastante keynesiana. El problema es que España hay un momento en el que
a base de tener déficit, el gobierno tiene que ir al rescate de los bancos, el gobierno hay un momento que se queda sin dinero. Y cuando tiene que ir a Europa a pedir dinero, lo que le dicen, no, la doctrina aquí es otra. La doctrina aquí, si quieres dinero, la doctrina va a ser doctrina alemana y va a ser esto de la austeridad. Y aquí si vemos austeridad, el gasto del gobierno crece menos que el PIB, está por debajo del PIB. El gobierno está siendo austero. ¿Cuál es la doctrina alemana? La idea de los alemanes, de los países del norte de Europa, es que lo que va a hacer sostenible la situación es transmitir a los mercados esa idea de que vamos a pagar la deuda y vamos a ser prudentes y no vamos a gastar un dinero que no tenemos. La idea keynesiana es, si crecemos, creciendo se paga la deuda. La idea alemana es, vamos a ser prudentes y siendo prudentes vamos a tener financiación y así recuperamos la confianza y salimos de la crisis, ¿vale? Y entonces, cuando vamos a pedir dinero nos dicen, no, aquí para que te den dinero tienes que hacer como nosotros decimos, ¿no? Y España empieza a ser más austera, ¿no? Y en el primer año del gobierno del Partido Popular, ¿no? Después de las elecciones de 2011, los recortes son más fuertes, insisto, muy inducidos desde Europa, que nos está prestando dinero. A partir de 2013 se moderan algo, pero a pesar de esos intentos de austeridad, la deuda pública se dispara. Antes de la crisis era 36% del PIB, hoy está al lado del 100%, 98% del PIB. Es decir, somos tenemos un gobierno que está muy endeudado y que tiene que ir a pedir todos los años y todo el tiempo está pidiendo, cada vez que se vence una letra, un bono de 5 años, tiene que salir al mercado a pedir préstame dinero y así estamos, ¿no? Y nos quedan muchos años para estar así, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que hay un problema, hubo un problema de confianza, os decía, cuando España tiene que ir al rescate de los bancos respecto al gobierno de España. Y hay un año, que es el 2012, donde la prima de riesgo llegó a 637. Eso significa que España tenía que pagar 6,37 puntos más que Alemania por pedir deuda. Es decir, si Alemania estaba pagando 2% por su deuda, España tenía que pagar 8,37% por su deuda, 6,37 más. Y eso era insostenible, porque cada vez que España fuera a pedir dinero, iba a tener que ofrecer por los bonos una cantidad muy grande, ¿no? Entonces, con ese precio la deuda era insostenible, el euro era insostenible. Mario Draghi tuvo que salir a hacer unas declaraciones, créanme, voy a hacer todo lo posible para sostener el euro y va a ser suficiente. Eso dijo en 2012. Y a partir de ahí la prima de riesgo cayó, el gobierno español fue capaz de conseguir financiación, España está siendo capaz de refinanciar su deuda, insisto, refinanciar su deuda, y España entra así a partir de 2012 en una senda de recuperación. Rajoy en febrero de 2014 da los primeros datos, dice, es el primer dato de crecimiento. Después de muchos años sin crecer, es el primer dato de crecimiento. Técnicamente era el final de la recesión. Es decir, las consecuencias estaban ahí, pero por lo menos estábamos creciendo, ¿no? Era lo que él decía, ¿vale? Y aquí quiero recordar que el papel del Banco Central Europeo ha sido clave. Ha financiado los bancos han financiado a los gobiernos, bajó mucho el tipo de interés, aumentó mucho la cantidad de dinero y eso ha permitido que bajen las hipotecas, por lo menos. El Euribor, habéis oído cómo el Euribor ha estado bajando y los pagos por las hipotecas han estado muy bajos y eso ha ayudado mucho a las familias españolas. Vale, entonces, con la salida de la crisis, ¿qué nos vamos a encontrar? Un proceso de desapalancamiento, un proceso de reducción de deuda, lo he dicho antes, ¿no? Que nos va a llevar una década perdida, es decir, entre 2007 y 2017 no vamos a crecer nada. Vamos a esperar hasta 2017 a recuperar el nivel de 2007 y vamos a estar pagando deuda y pagando deuda y pagando deuda. El empleo todavía no lo hemos recuperado. Y la manera de recuperar competitividad es lo que se llama una devaluación interna, que significa que como no hay moneda que devaluar, tenemos que reducir los costes internos. Y la forma de reducir los costes internos es con una caída de los salarios y de los precios internos para que los productos españoles sean más competitivos.
Y lo que ha ocurrido es que para hacer esa devaluación interna los costes salariales se han reducido despidiendo gente. 3.700.000 puestos de trabajo para recuperar los costes laborales. Había habido una subida de los costes laborales unitarios respecto a los europeos. Estos costes laborales, digamos, hemos recuperado competitividad. ¿Cómo lo hemos hecho? Destruyendo empleo. En otros países el mercado laboral ha sido más flexible, los salarios fueron flexibles a la baja, en España no fueron flexibles a la baja y todo el ajuste se hizo destruyendo empleo. ¿Qué más podemos decir? Se juntó una economía muy endeudada, que tenía que dedicar mucho dinero a la deuda y no a consumir o a invertir con una tasa de paro muy alta. Y lo que sí me parece muy importante destacar que los costes de la crisis se van a repartir de una manera muy desigual. Los más afectados van a ser los que han perdido su trabajo y sobre todo jóvenes que a pesar de tener niveles de formación más altos, decimos la generación mejor formada de la historia, no han encontrado oportunidades, ¿no? Con tasas de desempleo juvenil del 50%, ¿no? Y esa emigración, ¿no?, de españoles otra vez, ¿no?, al extranjero, ¿no?, de jóvenes, y en Salamanca lo sabemos bien, ¿no?, de jóvenes que acaban de estudiar en esta universidad y no se pueden quedar a trabajar aquí. Se tienen que ir a Madrid o más lejos porque aquí no hay muchas veces oportunidades para ellos, ¿no? Dentro de este proceso de evaluación interna estaría la reforma laboral, ¿no? ¿Qué objetivo tiene? Facilitar el despido, pero también al facilitar el despido la idea es que se facilita la contratación, porque puedes contratar porque sabes que no va a haber mucho coste para despedir si eso no va bien, ¿vale? Entonces, es cierto, se han generado 2,5 millones de puestos de trabajo desde el comienzo de la recuperación, ¿no? Y es cierto que la mayor flexibilidad del mercado y la crisis, ¿no?, ha permitido una cierta bajada del nivel de salarios que ha permitido recuperar esa competitividad. ¿Cómo se manifiesta esa recuperación de la competitividad? En la exportación, ¿no? Y ya me voy acercando al final, ¿no?, que estoy abusando un poco de su confianza. Entonces, ¿qué parte de la economía se ha recuperado más? La exportación. Y aquí está el turismo también, que hemos conseguido exportar mucho más, 30 puntos más que antes de la crisis. Es decir, la exportación es la parte, y son desde jamones de Hijuelo hasta hay una fábrica aquí en Salamanca que hace piezas para coches, cualquier cosa. O para China, o vino, lo que haga, todo lo que podamos vender se vende fuera, ¿no? Y muchos años era más fácil vender fuera que dentro, ¿no?, porque había más demanda en el exterior que dentro. 30 puntos creció la exportación, o ha crecido. Y ahora vamos a ver la recuperación. ¿Qué partes se han recuperado más? Pues por un lado el PIB, ya esa medida del valor añadido que se genera en la economía, decimos, estamos al nivel que estábamos, nos hemos recuperado, ¿vale? La exportación se ha recuperado, el gasto público también, ya está por encima del nivel que tenía antes de la crisis. El consumo de los hogares todavía no, y por eso muchas personas todavía tienen una sensación de la crisis, seguimos en la crisis, y sobre todo hogares donde todos los miembros están en paro, personas de más de 50 años que tienen problemas para reinsertarse en el mercado de trabajo, jóvenes que no encuentran empleo. Muchas personas todavía sienten que la crisis no está superada, ¿no? El consumo de los hogares está todavía por debajo del nivel de antes de la crisis. Y la inversión está muy por debajo del nivel que tenía antes de la crisis, muy por debajo. Pongo ahí 30, pero son bastante más, son casi 60 o 50 puntos, ¿no? Entonces, una caída fortísima de la inversión. Ahí está metida también pues toda la obra pública, ¿no? Ahora lo que conseguimos hacer es parchear la carretera para que no haya tanto bache, pero no estamos construyendo autovías como estábamos antes, ni el tren de alta velocidad que llegaba todos los años, llegaba a no sé cuántas capitales, ahora está la cosa mucho más tranquila, ¿no? Está todo mucho más tranquilo. En el sector servicios es de los que mejor ha funcionado, sobre todo información y comunicación, estamos todos con el móvil, la internet, ¿no? Eso ha funcionado bien, actividades profesionales, comercio, transporte, hostelería, el reparto de paquetes de Amazon, ¿no? Todo eso ha crecido, ¿no? Actividades culturales, recreativas, servicios públicos, eso se ha ido recuperando.
¿vale? La agricultura, la industria también han recuperado los niveles, aunque fijaos que la industria ha recuperado el nivel de producción que tenía antes, pero no el nivel de empleo. Es decir, está produciendo tanto como antes con mucho menos empleo. Es decir, ha subido la productividad, han metido más maquinarias, han metido robots, han metido tecnología, ¿no? Y lo que han quitado es mano de obra, ¿no? ¿Vale? Los dos que están fatal todavía, la construcción sigue muy por debajo, ¿no? El valor añadido muy por debajo de lo que teníamos antes, el sector financiero, ahí tenéis la construcción, es la línea de puntos de 130 a 70, pues una caída brutal, ¿no? Casi a la mitad del sector financiero, creció más que el PIB, pero luego ha tenido una bajada muy fuerte. El sector financiero todavía está muy lejos de lo que fue. Hemos hablado del cierre de oficinas, hemos hablado de despidos, ¿no? Muchos despidos. Y decimos, se han recuperado 2,5 millones de puestos de trabajo. Faltan 1.200.000. ¿Dónde se han recuperado casi todos los empleos? En el sector servicios. 1.800.000 puestos de trabajo del sector servicios, ¿vale? El sector de construcción ha recuperado casi 300.000, la industria ha recuperado 400.000, pero siguen faltando pues, muchos puestos de trabajo ahí, en industria, en construcción. Donde se generan puestos de trabajo ahora, sobre todo en el sector servicios. ¿Vale? Entonces, llegamos a la situación actual, y ahora ya prometo que queda menos, ¿no? Perdón, porque yo en mi casa me había salido más rápido, pero aquí me estoy enrollando más de lo que yo creía. Pero creo que lo estoy contando clarito, pero quizá más largo de lo que yo quería. Entonces, ¿qué tenemos? Una recuperación incompleta, ¿no? Lo hemos dicho, el desempleo, falta 1.200.000 puestos de trabajo de los que había antes de la crisis, sobre todo en la construcción y en el sector financiero. Falta mucha inversión, ¿no? Mucha inversión en nuevos negocios, en construcción, en edificios públicos, en obra pública, falta mucho. Y tenemos un gobierno además muy endeudado, ¿no? 98% del PIB, insisto, un gobierno que tiene que estar todo el día llamando a los mercados para que le presten dinero, ¿vale? Y además algo con una población, y aquí lo sabemos bien, en Zamora, Salamanca, en Ávila, que son algunas de las provincias más envejecidas. ¿Qué está ocurriendo? Pues que hay un alargamiento muy grande de la esperanza de vida, felizmente, ¿no? Y entonces aumenta el número de pensionistas. Y además las pensiones de los que se van sumando al grupo de los pensionistas son mucho más altas de los que desgraciadamente van falleciendo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que aumenta el gasto en pensiones. No porque subamos las pensiones, sino porque simplemente aumenta el número de pensionistas y las pensiones medias, ¿no? Y eso es un reto, ¿no? Además tenemos una economía muy abierta, ¿no? Muy abierta, una economía que depende mucho del exterior, ¿no? Las exportaciones, del turismo, de los resultados de las empresas en el exterior, y todo lo que pasa afuera nos importa. Es decir, si la Unión Europea tiene un problema con Italia, eso nos importa, porque nos importa, tenemos que financiarnos, y si Italia va a afectar a nuestra financiación. Si los países del Mediterráneo se recuperan y van a empezar a traer turistas, como decimos que quizá Turquía empiece a recuperar turistas, a lo mejor eso nos afecta, porque van a venir menos turistas aquí. Y además, si en América Latina hay países que tienen crisis, pues hay empresas españolas que están muy instaladas ahí, a lo mejor si no les va bien en Argentina, pues no invierten tanto como tendrían que invertir. Entonces, todo lo que ocurre fuera nos afecta. Y ha habido unos años que teníamos el viento de cola, el viento a favor. Ahora ya no, ¿no? El petróleo estuvo cayendo, estuvo muy barato, ya ha subido un poquito, entonces la gasolina está otra vez a 1,20 y no sé qué, ¿no? El tipo de interés del Banco Central Europeo puso el Euribor muy barato, ya dicen va a subir, ojo que va a subir, ¿no? Y el turismo, lo he dicho antes, ¿no? Hubo unos años en los que el mejor sitio para venir era España porque estaba barato, porque además no podías ir a Túnez, no podías ir a Egipto, no podías ir a tantos sitios en Europa que estaban, o en el norte de África, estaban fatal, y España era el mejor sitio de playa, de sol, de vacaciones. Y bueno, pues ya se están recuperando, ¿no? Y luego en España pasan cosas raras con el turismo, hay gente que no quiere que venga, y entonces, bueno, pues a lo mejor no está tan a favor, ¿no? Entonces, y luego encima el mundo se ha vuelto un poco raro, ¿no? Porque el país
que más defendía el libre comercio, resulta que tiene un presidente que está un poco alterado, ¿no? Y un día hace una guerra con China comercial de momento, otro día le declara Europa y pone aranceles, y todo eso es malo para España porque España depende mucho de ese comercio. Y Estados Unidos está subiendo los tipos de interés y eso amenaza el crecimiento de otros países emergentes a los que España exporta, entonces tampoco nos viene bien. Y el Brexit, resulta que España el 10% de lo que exporta se lo manda a Inglaterra y vienen millones de británicos cada año a veranear aquí y entonces si el Brexit sale mal, a nosotros solo nos puede salir mal, ¿vale? Y encima en Italia tenemos un gobierno que quiere tener mucho déficit para crecer mucho, aunque tienen una deuda que la española es pequeña al lado de la suya. Y entonces ellos quieren crecer y eso nos afecta porque hay un efecto contagio. Cada vez que Italia va mal, España, los mercados dicen, uy, estos del sur, no se puede uno fiar. Entonces, todo lo que ocurre fuera nos afecta. ¿Y en qué situación estamos? Decía Paz, ¿no? ¿Viene una crisis? De momento no, pero estamos en una desaceleración suave, ¿no? Ahí lo que podéis ver, la línea de España es la línea roja, son los últimos cuatrimestres, y lo que veis es que, bueno, pues una tendencia que parece como de caída, ¿no? Una cierta desaceleración, y en la Unión Europea tenemos lo mismo. La Unión Europea también se está desacelerando, y que España crezca mucho cuando la economía europea se desacelera, eso no pasa. Cuando Europa crece menos, España va a crecer menos y va a ser así. Parece que es bastante claro. Y el Fondo Monetario, la previsión que tiene es también una flechita para abajo, ¿no? Lo que está diciendo para 2019 es que la cosa va para abajo, no muy para abajo, o sea, no es una crisis, pero lo que está diciendo es tranquilos, que esto va lento, ¿vale? Que esto va lento. Es un momento, yo diría que es un momento, podemos decir, delicado. La palabra que yo estoy usando ahí es un momento delicado, ¿vale? Y en España, pues, ¿qué tenemos? Muchas limitaciones de política económica, ¿no? Los gobiernos pueden decir que van a hacer mucho, pero en realidad no tiene control del tipo de interés, no tiene control del tipo de cambio. Para hacer política fiscal le tiene que pedir permiso a Europa, oye, que quiero hacer esto, que si te parece bien. Y además, fijaos que como está muy endeudado, ya lo he repetido, pero la repetición es un recurso pedagógico, el gobierno le tiene que estar pidiendo dinero a los mercados, ¿no? Para refinanciar la deuda y tenemos ahí un riesgo de contagio. O sea que la situación para el gobierno mucho margen de maniobra no tiene. La situación política, ¿para qué vamos a hablar, ¿no? Entonces, no sabemos cuánto va a durar el gobierno, ¿no? Es como que nos levantamos todos los días en un tris de qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y el gobierno intenta que se apruebe un presupuesto, pero no parece que tenga, hay días que sí, ahí sí parece que sí, hay días que parece que no, el gobierno parece que no va a poder aprobar un presupuesto. Y un presupuesto es importante para un gobierno porque es poner con números lo que quieres hacer. Quiero hacer esto, ¿con qué dinero? Con esto, y lo voy a dedicar para esto, es básico un presupuesto. Pues este gobierno parece que no lo tiene fácil para aprobar el presupuesto. Y además están los problemas que tenemos con los independentistas catalanes, ¿no? Entonces, lo que voy a decir al final es que eso genera incertidumbre y a la economía no le gusta la incertidumbre. Para invertir hace falta seguridad, hace falta ver horizonte, hace falta poder decir qué va a pasar después. Y como estamos en una situación así de tanta incertidumbre, pues el gobierno, que tampoco tiene mayoría para aprobar, pues se pasa el día haciendo declaraciones. Un día dice que va a subir el salario mínimo interprofesional. Otro día dice que va a subir los impuestos, y este impuesto y el otro, y va a subir las cotizaciones sociales, y todavía no subió ningún impuesto. Pero como lo han dicho tantas veces, parece que han subido todos los impuestos y no ha subido todavía ninguno, ¿vale? Pues esa incertidumbre no le viene bien a la economía, no es lo que mejor le viene. Yo, para terminar, ¿no? Y ahora prometo sí estoy terminando, ¿no? Lo que veo es que hay una falta de proyecto país dentro de la política española, ¿no? Hay una reflexión profunda y compartida sobre lo que necesita este país, ¿no? Hay ocurrencias. Un día una ministra dice, pues para el año 2000 no sé qué vamos a quitar el diésel, y de repente dicen, pero yo tengo mi coche y me lo van a quitar, o qué va a hacer y dónde puedo ir y el del taller, ¿no? Entonces, pero a ella se le ocurrió, ¿no? Será
tú tendrás que reunir al ministro de Economía, a los fabricantes, a los de los talleres, pensarlo, hacer un plan, y eso no se puede decir así, ¿no? Como ayer, no, en el año 2040 no habrá coches de gasolina. Pero señor, ¿y entonces qué hago? ¿Compro el coche? ¿No compro el coche? O sea, pues no, o sea, yo creo que no, o sea, y entonces, pero es una situación que es así por la situación política, porque es como que estamos en un periodo semielectoral, entonces es globosonda, no es tanto interés general, sino cómo yo digo algo que pueda movilizar a mis electores y hacerlos estar motivados para apoyarme. Se buscan mucho cuestiones que dividen a los españoles, no cuestiones que sean relevantes. Y estamos hablando, no quiero poner ejemplos, pero de cosas que no afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos, sino que son cosas que hablamos porque los políticos quieren que hablemos de cosas que yo creo que no son relevantes. Y a mí me preocupa el envejecimiento, y a mí me preocupa el cuidado de los mayores, y a mí me preocupa la natalidad, ¿no? Y que está creciendo el gasto en pensiones. Entonces, yo creo que hay una falta de proyecto país, que deberíamos estar hablando de educación. ¿Y qué hizo el gobierno anterior? Aprobar la ley Wert sin consenso. ¿Qué hace este gobierno? Una propuesta de ley de educación con la misma falta de consenso. Esa no es la manera, ni la otra ni esta es una manera de decir quiero que la educación de este país mejore. La I+D+I, la investigación y el desarrollo, la tecnología, que es clave, pues el gasto cayó mucho con la crisis y ahora tenemos muchas declaraciones, pero seguimos, ¿no?, sin recuperar el nivel de gasto, la inversión seguimos con problemas, el paro juvenil sigue siendo muy alto. Y a mí esto, yo cada vez que pienso en pensiones, pienso, ¿quién las va a pagar? Entonces, tendrán que nacer niños, ¿no? Y a mí me parece que aquí los jóvenes son los héroes, ¿no? Por supuesto ustedes, que están ayudando a tantos jóvenes, ¿no? Pero los jóvenes, tener un hijo ahora, hace falta o un nivel de inconsciencia muy grande o una valentía muy grande, ¿no? Porque es muy caro tener un niño, ¿no? Y no hay ayudas de fomento de natalidad, no hay ayudas para los más jóvenes. Yo no veo que haya planes que diga eso es lo que vamos a hacer para evitar el envejecimiento en estas regiones donde estamos. Faltan ayudas para emprendedores. En fin, con esto lo cierro. Mi pensamiento es, yo no veo políticos que estén teniendo un proyecto país y que estén poniendo las condiciones para que el futuro sea mejor. Y ahí cierro mi intervención. Muchas gracias. Bueno, agradecemos nuevamente al profesor Miguel Carrera por la amena conferencia que nos ha dado, por la didáctica y pedagógica, porque ha sido una clase intensiva de economía y nos lo ha hecho muy accesible y yo lo he entendido muy bien. Si yo lo he entendido muy bien, que soy de letras puras, es que nos lo ha hecho muy fácil y para eso hay que saber mucho y ser muy buen profesor, para hacer fácil algo que es complejo y que desde luego tiene muchas facetas, muchas variables, muchas aristas. Yo, que estaba escuchando cómo nos iba tocando aquellos puntos de interés, estaba escuchando el ruido y las intervenciones de todos nosotros, ¿verdad?, que la tenemos en la cabeza y que no aguantábamos la posibilidad de comentar y decir, es verdad, mira lo que pasa. Yo creo que es el momento ahora de decirlo en alto y de aprovechar la presencia de este profesor de Economía esta tarde con nosotros para resolver las dudas que tengamos. ¿Por aquí ya hay alguna mano? Yo te cedo el micrófono. Buenas tardes. Yo te quería preguntar si la crisis esta que hemos tenido o que tenemos es la crisis que nos vamos a quedar. O sea, esto no tiene salida. El bajón generalizado en sueldos, en empleo, en sistemas de ayuda, se van a quedar. O sea, la crisis ha venido para quedarse, no se va a ir. O sea, el bajón general en todo que hemos tenido. Yo te quería preguntar si tú ves que esto realmente, en un momento dado, estos 10 años que hemos perdido, esta década perdida, se ha perdido y se ha perdido. O sea, no hay una posibilidad a corto plazo de que volvamos a los tiempos pasados.
Claro, no, a ver, ya lo decía quien era Heráclito, ¿no? No te bañas dos veces en el mismo río, ¿no? Y si te bañas dos veces ni es el mismo río ni tú eres el mismo, ¿no? Entonces, igual no va a ser. Si hay cosas que se han recuperado y hay partes de la economía, que es lo que he tratado, ¿no? De decir, hay sectores que han crecido, la exportación ha crecido mucho, ¿no? Pero es cierto que los salarios y sobre todo los salarios quizá de los más jóvenes y los salarios de los que tienen empleos que son temporales, esos son los salarios que han bajado más. O sea, no es tanto que han caído todos los salarios, pero sí han caído algunos salarios, ¿no? Yo creo que no son todos los que viven peor que antes, ¿no? Los funcionarios públicos pues hemos perdido algo de poder adquisitivo, las pensiones han perdido algo de poder adquisitivo, pero no es ahí donde se siente más, ¿no? La pérdida. Yo siempre miro a los más jóvenes, ¿no? Y sobre todo cuando estoy dando clase a los chavales en la facultad siempre pienso, ¿no? ¿Dónde van a trabajar estos chicos y con qué salarios van a trabajar? Yo creo que por eso pongo el hincapié ahí, porque me parece que los que más problemas van a tener quizás son ellos, ¿no? Y además con un nivel de exigencia brutal, porque ahora hay una sobrecualificación tan grande que ya no basta ser licenciado en Historia, sino que eso es para empezar, pero luego hay el máster y los cursos y cuántas cosas más. Entonces, yo creo que hay una parte que sí se ha recuperado muy bien y luego vas a las terrazas este verano y allí no se cabía. Entonces, hay una parte que sí, pero no todo, ¿no? Eso sería... Hola, buenas tardes. En un tanto por ciento grande de la crisis no es achacable a que los políticos no hicieron los deberes en su momento, a partir del 2006 y años posteriores, no se hicieron esos deberes. Y otra, en cuanto a lo de los bancos, el sistema financiero, no entraron en las cajas gente que no era profesional, cuando nunca había habido problemas en ese sector, y luego sí los hubo. ¿Por qué? Por pagar favores muchas veces. Un tanto por ciento muy alto pudo deberse a todo eso. Claro, sí, yo he dicho, ¿no? que el gasto público no era la parte más expansiva de la economía, ¿no? Era visto, a ver, los economistas somos mucho mejores para explicar lo que pasó que para decir lo que hay que hacer, ¿no? Porque ahí nos ponemos menos de acuerdo, ¿no? Siempre mirando para atrás lo explicamos muy bien, ¿no? Pero para el futuro predecimos fatal. Entonces, en el momento no era tan fácil porque si lo miras desde hoy, lo que hubiera hecho falta es un gobierno mucho más prudente, un gobierno que hubiera tenido un superávit mucho más grande. Pero en ese momento, teniendo dinero, políticamente es muy difícil decir, pues no vamos a gastar, ahora no gastamos, ahora vamos a guardar para cuando llegue la crisis. Eso un político, hay países donde eso ocurre, pero en España yo creo que un político le das dinero bueno, no sé si se lo lleva a casa, pero sí, vamos a pensar, no, yo creo que hay muchos políticos buenos, pero si puede hacer un parque y puede hacer un polideportivo y puede aumentar las pensiones, lo va a hacer porque eso va a dar votos. Entonces, no era fácil ser político en general, quiero decir de las cuentas generales, ¿no? Pero efectivamente lo de las cajas de ahorro, cuando uno lo ve ahora, efectivamente fue muy, muy imprudente, ¿no? El comportamiento y el que hubiera gente que no era profesional, ¿no? Porque hay una diferencia entre el comportamiento de los bancos y de las cajas de ahorro. Fueron mucho más imprudentes las cajas de ahorro. También ha caído el Banco Popular, ¿no? Y fue imprudente, pero gran parte de toda la crisis tiene que ver y de la burbuja, es decir, que hay una parte, ¿no?, de esa euforia que tuvimos que tenía que ver con las cajas de ahorro, y yo estoy de acuerdo, ¿no?, que hubo una pésima gestión por parte del Banco de España, que no supo darse cuenta de lo que estaba pasando, que no supo ver que había un nivel de riesgo tan fuerte, y los propios gestores de las cajas de ahorro que estaban también muy felices porque no había muchos políticos ahí metidos, ¿no? Entonces las cajas de ahorro daban dinero para proyectos, pues elefantes blancos, ¿no? Ahora vamos a hacer un parque de atracciones, ahora vamos a hacer un aeropuerto, ahora vamos a hacer cosas que luego se han revelado que no tenían rentabilidad, ¿no? Lo que no se puede tampoco es permitir que un
Le dieron una hipoteca de 170. ¿Cómo coño va a comer esa persona? Muy, muy imprudente, sí, sí. Cuando lo ves desde hoy, lo que pasa es que si el tipo de interés era del 2% y el plazo era de 40 años, gente alrededor que ella trabaja en el Mercadona, él es camarero, les dieron 40 millones de hipoteca a 40 años, que entre los dos, si los dos trabajan, a duras penas lo pagan. Pues todas esas hipotecas se dieron, ¿no? Y además ahora no se pueden ir, el piso vale menos de lo que valía cuando lo compraron y tienen que seguir pagando porque si no se quedan con la deuda y sin el piso. Eso es el cotidiano. Es cuando Claro, cuando fueron, yo creo que una parte muy importante tiene que ver con una reforma que permitió que las cajas salieran de su ámbito. Es decir, cuando la caja era la Caja de Ahorros de Salamanca y sabía que no podía crecer mucho, como las cajas rurales. Las cajas rurales... Sí, por eso, pero el problema es cuando tienes que crecer. Entonces, de repente, Caja Salamanca con Caja Soria quiere ser una caja inmensa y entonces ahí tiene que crecer. ¿Y cómo crece? Ofreciendo, ¿no? Y dando créditos que otro a lo mejor no da, y prestando e impulsando proyectos que a lo mejor otro no lo hace. Y es ahí donde las cajas asumieron unos riesgos que antes no tenían, ¿no? Bueno, estuvieron siempre, porque había siempre una influencia, pero yo creo que cuando se mezcla esa presencia de los políticos con esa voluntad o esa necesidad de expandirse hacia otras regiones, de asumir más riesgos, de buscar el crecimiento, el cóctel fue letal, como se ha visto, ¿no? Vamos a respetar, por favor, el turno de palabra para hacerlo de forma ordenada. Buenas tardes, profesor y todos los demás. Vamos a ver, entonces parece que, por una parte, evidentemente yo creo, humildemente, que la mayor parte de los problemas de la crisis se debieron a la poca prudencia de los bancos. Bancos, cajas, ¿con qué llamar? Pero siempre se nos ha echado al público, a las personas, diciendo que es que estábamos por encima de nuestras posibilidades. ¿Quiénes son los que daban el dinero? Acabamos de comentarlo. O prestaban o daban... Y la supervaloración que hicieron los bancos de todas las viviendas, porque les interesaba a ellos. Si quebraba, lo primero que se paga siempre son los intereses. Y en segundo lugar, siempre tendrían el valor de la vivienda. Como bien ha dicho el conferenciante, ellos siempre estaban cubiertos. Y de ahí que supervaloraran las viviendas, a lo mejor se excedieron en todo ese aspecto. Eso por una parte. Otra, España tradicionalmente ha tenido siempre un porcentaje de parados, diríamos que es crónico, y son muchos respecto a los habitantes que tenemos. ¿Y por qué España? Pues porque no tiene una industria determinada, salvo algunos polos que ya vienen de tradición, se hicieron y se llevaron el dinero de Castilla, etcétera, y de otros muchos, de Extremadura, en fin. Se invertía allí, pero nosotros nos quedábamos en la España desierta, vacía. Si pensamos en Salamanca, que es lo que mejor conocemos, a ver qué industrias tenemos. Fuera de la alimentaria de Guijuelo,
prácticamente de servicios. Pero el sector servicio y el turismo, pero eso es algo que ayuda, pero bien ya lo han comentado, de que es posible, hemos tenido la gran suerte de que todo el norte de África, con las guerras y con todo lo que tenía, han venido para acá. Por favor, estamos en silencio para poder escuchar. Y la pregunta concreta para que pueda responder el ponente. No, bueno, como comentario, Me parece que había una... sí, como con respuesta al primero de los comentarios, sí me parece interesante. Para que haya un endeudamiento hace falta dos. Es decir, y una parte muy importante de lo que ocurrió tiene que ver con el Banco Central Europeo, tiene que ver con el euro, tiene que ver con ese tipo de interés tan bajo. El mensaje era muy claro. Gasta, invierte, no ahorres. El mensaje que estaba mandando ese tipo de interés era muy claro. Pero efectivamente hacen falta, se dice, ¿no? Dos para bailar un tango, pues hacía falta alguien que prestara, ¿no? Y hubo ese alguien, ¿no? Y los mercados internacionales se confundieron completamente y creyeron que no había riesgo. El Banco de España tampoco vio el riesgo, no fue capaz de gestionarlo bien. Las cajas de ahorro se comportaron de una manera imprudente, pero es verdad que todo alrededor estaba para que ocurriera eso. Es decir, que no era una situación tan fácil, ¿no? No era una situación tan fácil. Hola, buenas tardes. ¿Y no es penoso, triste, que en vez de navegar todos hacia esos problemas que más graves tiene España, se estén perdiendo en tonterías que están creando división entre las personas en vez de ir a lo importante? Sí, ese era el final de mi... A mí me preocupa mucho, ¿no?, que no seamos capaces de sentarnos a hablar de la reforma educativa que necesita este país, cuando hay un cambio tecnológico, cuando hay informes que nos están diciendo que la educación en España, Castilla y León sale bastante bien, pero hay muchas otras regiones que están saliendo bastante mal. Entonces hay algo que aprender, hay algo que cambiar, ¿no? Entonces, tanto y en políticas de natalidad y en políticas, no sé, yo insisto en eso, ¿no? Yo veo que hay muchas cosas de las que nos tenemos que sentar a hablar y no puede ser esto de tener que hablar de cosas que nos dividen y solo de las cosas que nos dividen, ¿no? A mí me preocupa eso mucho, mucho. No sé si hay alguna intervención más. Bueno, te quiero preguntar yo, porque como economista que eres y como joven que soy me considero, ¿crees que de aquí a 10 años los jóvenes, en los que me incluyo, tendremos alguna salida y sin tenernos que irnos a buscar algo fuera? Porque la mayoría de mis amigos y conocidos no se están saliendo fuera porque no tienen trabajo aquí. Y yo... A ver, yo quiero ser optimista, yo quiero ser optimista, porque es verdad que los datos que nos están dando, las predicciones que nos están dando es que hay una desaceleración, pero no nos están diciendo que va a haber una crisis, ¿no? Y la economía española, a pesar de toda la incertidumbre que estamos viviendo, sigue generando empleo. El último año ha generado casi 500.000 de puestos de trabajo más, es decir, podríamos discutir qué tipo de puestos de trabajo se están creando, si son trabajos temporales... sí está mejorando, yo creo que hay mejoras, ¿no? Y hay algunas oportunidades, ¿no? El problema es que hay un desajuste muy grande entre el nivel de formación que tienen los estudiantes, ¿no? Y luego, y en la universidad lo estás viendo todo el tiempo, hay ordenanzas que son doctores, vale, pues hay, profesores ganando 500 euros, dando 24 créditos, como profesores asociados, forzando una... Entonces, a ver, yo quiero ser optimista, yo creo que estamos siendo capaces, hay mucha capacidad, hay mucha gente que está atreviéndose, hay muchas empresas que se están formando, que se están desarrollando, ¿no? Pero yo no sé si tienen todo el apoyo que necesitan, ¿no? Y
y no sé si estamos aprovechando todas las oportunidades que puede haber, ¿no? Porque es un momento, efectivamente, de cambio tecnológico muy fuerte y hay muchas empresas que van a cerrar y muchos negocios que van a cerrar y tienen que aparecer otros. Y lo relevante en economía no es si una empresa cierra, sino el saldo. Es decir, hay otra que se abre y cómo son los otros puestos de trabajo. Entonces, yo quiero pensar que vamos a ser capaces de aprovechar. Y nunca hubo una generación tan bien formada. Yo creo que ustedes van a ser capaces, si les ayudamos un poco, a salir adelante y hacer muchas cosas y hacer que este país vaya para adelante. Eso es lo que yo creo. Pues muchas gracias.